Señor, ese niño vive en mi casa, y lo que el millonario ocultaba en el cartel lo destruyó. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traigo una historia que los dejará sin aliento titulada, Señor, ese niño vive en mi casa, y lo que el millonario ocultaba en el cartel lo destruyó. Les pido con toda la emoción que se suscriban y den like para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos. Aurelio Montes arrancó el afiche del poste con una fuerza desmedida, sus manos temblando de una forma que no podía dominar. El papel se rasgó con un sonido seco, y él lo arrugó con rapidez, doblándolo una y otra vez hasta convertirlo en una bola compacta, con la esperanza de que nadie más pudiera haberlo visto. Sin embargo, su acción fue un instante demasiado lenta. El hombre que se encontraba a sus espaldas lo había observado todo. Una voz lo detuvo, clavándolo en el sitio. Disculpe, señor. Ese pequeño del anuncio reside en mi misma calle. El universo de Aurelio se detuvo, el aire se congeló en sus pulmones. Habían pasado 5 años, 53 semanas para ser precisos, durante los cuales había deambulado por las avenidas y callejones de la gran capital, arrancando metódicamente estos carteles. Cada uno de ellos mostraba la misma fotografía, cada uno transmitía el mismo mensaje desgarrador. Desaparecido, Mateo Montes, 7 años de edad, avistado por última vez en el distrito de los Jacarandás. Pero en este día, en esta apacible calle residencial del barrio del Centauro, alguien finalmente había establecido la conexión que tanto temía. No comprendo a qué se refiere, balbuceó Aurelio, intentando continuar su camino, pero el desconocido le cortó el paso. Se trataba de un residente del barrio, un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con ropa de faena y con una expresión de sincera inquietud en el rostro. Le ruego que no se marche, insistió el hombre, mientras sacaba su teléfono móvil del bolsillo. Tengo una imagen. El chico que habita en la casona abandonada al final de mi cuadra es idéntico al del cartel. Aurelio sintió un vértigo profundo, como si el pavimento se desvaneciera bajo sus pies. Durante un lustro, había conseguido custodiar su secreto con una tenacidad férrea. Había invertido fortunas, millones de pesos, en los servicios de investigadores privados cuyo único encargo era eliminar cualquier rastro. Había entregado sobornos a funcionarios para que el expediente del caso acumulara polvo en un archivo olvidado. Había aniquilado cada uno de los afiches que encontraba, antes de que cualquier persona pudiera examinarlo con detenimiento. Y ahora, todo ese esfuerzo titánico se estaba viniendo abajo por culpa de un vecino observador. Mire, por favor, el hombre le extendió la pantalla brillante de su dispositivo. La imagen había sido capturada a distancia. En ella se veía a un muchacho de unos 12 años, sentado en los peldaños de una casa en ruinas, ataviado con ropas gastadas y sucias, pero cuyos rasgos eran absolutamente inconfundibles. Los mismos ojos de un verde intenso, la misma marca de nacimiento con forma de luna creciente en su mejilla izquierda, el mismo cabello castaño con sus ondas características. Era Mateo, su propio hijo. El niño que se había esfumado 5 años atrás, el hijo que Aurelio había estado buscando con una desesperación febril, mientras al mismo tiempo se dedicaba a ocultar cada posible pista que pudiera conducir a su encuentro. ¿Es usted su padre?, inquirió el hombre, su mirada yendo del cartel arrugado que Aurelio aún aferraba en su mano al rostro pálido del millonario. El apellido coincide. Aurelio Montes ofrece una recompensa. Necesito que me guíe hasta esa casa, lo interrumpió Aurelio, con la voz rota por la emoción y la urgencia. Ahora mismo, por favor. El vecino asintió, visiblemente desconcertado por aquella reacción tan desesperada, pero optó por no hacer más preguntas. Recorrieron 3 cuadras en un silencio cargado de tensión. Cada paso retumbaba en la mente de Aurelio como el golpe de un martillo, una marcha hacia un destino incierto que se sentía como una eternidad. Me llamo Fabián Reyes, se presentó finalmente el hombre, rompiendo el silencio. He vivido en esta calle durante los últimos 15 años. La propiedad donde se encuentra el chico lleva décadas en estado de abandono. Pero hará unos 2 años, comencé a notar a este niño, entrando y saliendo de allí. Siempre estaba solo,
siempre portaba la misma vestimenta sucia. ¿Y por qué no alertó a nadie?, preguntó Aurelio, aunque en el fondo ya intuía la desoladora respuesta. En una metrópolis como la gran capital, la cantidad de niños en situación de calle era abrumadora. La gente, con el tiempo, había desarrollado una especie de ceguera selectiva para sobrevivir. Lo intenté, replicó Fabián a la defensiva. Me comuniqué con los servicios sociales en 3 ocasiones distintas. Jamás se presentaron. O si lo hicieron, fue en momentos en que el niño no se encontraba allí. Y después, simplemente me habitué a su presencia. Es una cosa terrible de admitir, pero es la pura verdad. Se detuvieron frente a una estructura que en otra época debió de ser una mansión espléndida. Ahora, sus ventanas eran cuencas vacías con vidrios rotos, la pintura colgaba en tiras como piel muerta y el jardín era una jungla de maleza indomable. Pero allí, en los escalones de la entrada principal, tal como aparecía en la fotografía, estaba sentado un muchacho. Mateo. Aurelio sintió una punzada tan aguda que pensó que el corazón se le desgarraba dentro del pecho. Su pequeño había crecido. Ya no era aquel niño de 7 años que recordaba, el que se había perdido. Ante él tenía a un preadolescente de 12, tan delgado que parecía quebradizo, vestido con ropas que evidentemente no le pertenecían y con unos zapatos rotos que dejaban ver sus pies. Mateo, susurró Aurelio, su voz apenas un hilo audible. El niño alzó la mirada de golpe, y en sus ojos verdes brilló algo que obligó a Aurelio a dar un paso atrás, un impulso físico e involuntario. Primero hubo un destello de reconocimiento, seguido al instante por una expresión de terror puro y absoluto. No, exclamó Mateo, poniéndose de pie de un brinco. No, no, no. Tú no deberías estar aquí. Hijo, soy yo. Soy papá. Aurelio avanzó un paso, las lágrimas comenzando a surcarle el rostro sin control. Te he estado buscando durante 5 largos años, cada uno de los días. Jamás me detuve. Mentiroso. El grito de Mateo resonó con una furia que parecía desproporcionada para alguien de su tamaño. Tú no me buscaste. Tú me abandonaste. El alarido atravesó la quietud de la calle. Varias puertas se abrieron con curiosidad y los vecinos empezaron a asomarse para averiguar el origen de tal alboroto. Fabián alternaba la mirada entre Aurelio y el muchacho, su confusión creciendo a cada segundo. Mateo, ¿es que no lo comprendes? Aurelio intentó aproximarse de nuevo, pero su hijo retrocedió como si fuera un animal acorralado. Ocurrió un accidente. Tu madre, ella te llevaba consigo ese día y... No te atrevas a mencionar a mamá. Lo interrumpió Mateo, con la voz quebrada por el dolor. No tienes ningún derecho a pronunciar su nombre. Aurelio se quedó inmóvil, paralizado. Durante 5 años había visualizado este preciso instante. Había imaginado 1000 escenarios diferentes sobre cómo sería el reencuentro con su hijo, pero jamás, ni en sus peores pesadillas, había concebido esto. Un rechazo tan visceral, una rabia tan pura, y algo más profundo que no lograba descifrar. ¿Qué está sucediendo aquí? Una mujer mayor salió de la casa contigua. ¿Quién es este señor, Mateo? Nadie, respondió el niño con presteza. No es nadie. Por favor, doña Elvira, dígale que se vaya. Aurelio dirigió su mirada hacia la mujer, buscando desesperadamente las palabras para explicar la situación. Soy su padre. Mi hijo desapareció hace 5 años. He estado buscándolo desde entonces. ¿5 años? Doña Elvira lo observó con un escepticismo palpable. Y casualmente lo encuentra ahora, cuando resulta que vive a solo 3 cuadras de donde usted mismo cuelga sus carteles. La acusación implícita en sus palabras golpeó a Aurelio como un puñetazo en el estómago. Más vecinos se habían congregado para entonces, formando un semicírculo tenso alrededor de la escena. Podía sentir el juicio en sus miradas, las preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. Es una situación complicada, comenzó a decir Aurelio, pero las palabras sonaban huecas y falsas incluso para sus propios oídos. No es complicado en absoluto. Una voz distinta se unió a la conversación.
Era un hombre más joven, de unos 30 años, que había estado observando todo desde su jardín. Yo lo reconozco. Usted es Aurelio Montes, el magnate inmobiliario. Su fortuna está valuada en 100 millones de pesos. ¿Y nos está diciendo que no fue capaz de encontrar a su propio hijo durante 5 años? El tono acusador era inconfundible y cortante. Aurelio sintió el peso de todas esas miradas sobre él, juzgándolo, poniendo en duda cada una de sus palabras. Mi esposa se lo llevó, intentó explicar, su voz teñida de desesperación. Hubo un terrible accidente automovilístico. Ella falleció en el acto. Cuando llegué al hospital, me informaron que había un niño en el vehículo, pero que había desaparecido del lugar de la colisión antes de que llegaran los servicios de emergencia. Y pretende que nos creamos que un niño de 7 años simplemente se esfumó y logró sobrevivir 5 años completamente solo en las calles, cuestionó doña Elvira con incredulidad. No estuve solo, habló Mateo con una voz suave, pero que se impuso sobre todo el murmullo. Mamá me dijo que corriera. En los instantes finales, justo antes del impacto. Me gritó que corriera y que nunca mirara hacia atrás, que él. Se detuvo de forma abrupta, clavando su mirada en Aurelio con los ojos anegados en lágrimas y en algo mucho más oscuro. ¿Qué fue lo que te dijo acerca de mí?, preguntó Aurelio, aunque una parte de él temía profundamente conocer la respuesta. Me dijo que eras peligroso, respondió Mateo, con la voz temblorosa. Que si tú me encontrabas, algo muy malo sucedería. Que tenía que ocultarme, que nunca, jamás, debía permitir que me encontraras. El silencio que se produjo a continuación fue tan espeso que resultaba doloroso respirar. Aurelio podía sentir cómo la narrativa de los hechos se torcía en su contra con cada segundo que transcurría. Para los vecinos reunidos, la historia parecía evidente y siniestra. Un padre millonario y poderoso, una madre fallecida en circunstancias que ahora parecían misteriosas y un niño aterrorizado que había estado escondiéndose durante un lustro. Ella padecía una enfermedad, dijo Aurelio con desesperación, mientras buscaba en su cartera. Extrajo una vieja fotografía, doblada y gastada por los años de llevarla consigo a todas partes. Tu madre sufría de esquizofrenia paranoide. Había dejado de tomar su medicación. Creía que yo intentaba hacerle daño, que el mundo entero era un lugar peligroso. Por eso te llevó aquel día, para protegerte de amenazas que solo existían en su mente. Le tendió la fotografía a Mateo. Era una imagen de los tres juntos, Aurelio, su esposa Verónica y un pequeño Mateo de bebé, el retrato de una familia feliz, antes de que la enfermedad lo arrasara todo. Mateo observó la foto, pero no hizo ademán de tomarla. Mamá me advirtió que dirías eso, que afirmarías que ella estaba loca. Que nadie te creería si yo alguna vez contaba la verdad. ¿Qué verdad?, inquirió Aurelio, sintiendo como una ola de pánico comenzaba a subir por su garganta. Hijo, no existe ninguna verdad que contar, porque yo nunca te lastimé. Jamás lo haría. Los carteles, lo interrumpió Mateo, señalando el papel arrugado que su padre todavía sostenía. ¿Por qué los arrancabas? Fabián me dijo que te vio haciéndolo. Si de verdad me estabas buscando, ¿por qué destruías la única forma de que alguien pudiera encontrarme? La pregunta cayó en medio del grupo como una bomba. Todos los vecinos se volvieron para mirar a Aurelio, esperando una explicación que él no podía ofrecer. Porque la verdad era demasiado enrevesada, demasiado oscura, demasiado difícil de explicar sin que sonara exactamente como aquello de lo que Mateo lo estaba acusando. Yo los arrancaba porque. Comenzó Aurelio, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Porque no querías que nadie lo encontrara, completó la frase Fabián, su voz ahora gélida y desprovista de cualquier compasión. Dios mío, hemos estado viviendo al lado de este niño durante 2 años, mientras su padre millonario se dedicaba a arrancar los carteles para asegurarse de que nadie hiciera la conexión. No, casi gritó Aurelio. Los arrancaba. ¿Por qué? Porque era otra persona quien los estaba colocando. Alguien que deseaba hacerme daño. Cada cartel era una amenaza velada, un recordatorio de que. Se detuvo en seco, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado,
pero el daño ya estaba hecho. ¿Alguien más los ponía?, preguntó doña Elvira. ¿Quién? Aurelio cerró los ojos, sintiendo el peso abrumador de 5 años de secretos aplastándolo sin piedad. El hermano de mi esposa, Julio. Él nunca aceptó que la muerte de Verónica fuera un accidente. Estaba convencido de que yo había provocado el accidente de alguna manera. Los carteles eran su forma de mantener el caso abierto, de seguir presionando para que se investigara. ¿Y lo hizo?, preguntó el vecino más joven. ¿Usted causó el accidente? No, estalló Aurelio, la frustración y la desesperación finalmente desbordándose en un torrente de emoción. Yo amaba a mi esposa. La enfermedad me la arrebató mucho antes del accidente. Cada día la veía hundirse más y más en sus delirios. Y cuando finalmente me quitó también a mi hijo, destruyó lo único que me quedaba en el mundo. Las lágrimas corrían ahora sin control por su rostro. He gastado 100 millones de pesos intentando encontrarte. Contraté a 25 investigadores privados diferentes. Soborné a agentes de policía para tener acceso a expedientes clasificados. Revisé cada grabación de cámaras de seguridad en un radio de 50 kilómetros del lugar del siniestro. Y sí, arranqué los carteles de Julio, porque cada uno de ellos era una acusación falsa, un recordatorio constante de que mi propio cuñado me consideraba un asesino. Pero no se le ocurrió dejar aunque fuera un solo cartel, inquirió Fabián. ¿Un único afiche que pudiera haber ayudado a alguien como yo a reconocerlo? La pregunta expuso la contradicción flagrante en la historia de Aurelio, y él no tenía una respuesta que no lo hiciera parecer aún más culpable. Tenía miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Tenía miedo de que si dejaba los carteles, Julio encontrara a Mateo primero. Y temía que él le contara las mismas mentiras que Verónica le había contado, que yo era peligroso, que necesitaba protección contra mí. Y entonces habría perdido a mi hijo para siempre. Entonces, admite que sabía que los carteles podían ayudar a encontrarlo, sentenció doña Elvira. Pero los destruía de todas formas para mantener a su tío alejado. Para mantener las mentiras alejadas, corrigió Aurelio desesperadamente. No lo entienden. Julio perdió a su hermana. Estaba buscando a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más conveniente. O tal vez, habló Mateo suavemente, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier grito. Tal vez mamá tenía razón sobre ti. Tal vez por eso he estado escondido durante 5 años, porque en el fondo, una parte de mí sabía que si me encontrabas, descubrirías que ella me contó la verdad antes de morir. ¿Qué verdad?, preguntó Aurelio, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. Mateo lo miró fijamente a los ojos, y lo que Aurelio vio en ellos lo aterrorizó. No era el miedo irracional de un niño traumatizado, era algo más, algo calculado, deliberado. Mamá me dijo dónde ocultar algo, dijo Mateo lentamente. Algo que demostraría que ella no estaba loca, que todo aquello de lo que te acusaba era cierto. Y me hizo prometerle que si alguna vez me encontrabas, te lo mostraría, para que finalmente todos supieran quién eres en realidad. El mundo de Aurelio se detuvo por completo. Durante 5 años, había vivido bajo la suposición de que los delirios de Verónica habían muerto con ella, que sus acusaciones paranoicas sobre conspiraciones y peligros imaginarios se habían desvanecido con el accidente. Pero, ¿y si había dejado alguna prueba? ¿Si había convencido a Mateo de que las mentiras eran verdad? Habría creado una bomba de tiempo que llevaba 5 años esperando para estallar. ¿Qué fue lo que escondió?, susurró Aurelio, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no hiciera esa pregunta. Mateo esbozó una sonrisa. Pero no era la sonrisa de un niño. Era la sonrisa de alguien que había aguardado este momento durante años. Ven conmigo a la casa abandonada, dijo, y te lo enseñaré delante de todos estos testigos. Así, cuando finalmente vean lo que eres, no podrás escapar, no podrás mentir, no podrás destruir la evidencia como has destruido los carteles. Los vecinos cuchicheaban entre ellos, claramente divididos entre la curiosidad mórbida y una genuina preocupación. Fabián sacó su teléfono nuevamente. Voy a llamar a la policía, anunció.
Esto se ha salido de control. No, dijo Mateo con firmeza. Primero la evidencia, después la policía. Porque si llamas ahora, él encontrará la manera de hacerla desaparecer, como ha hecho desaparecer todo lo demás durante 5 años. Aurelio miró a su hijo, a ese extraño que llevaba el rostro del niño que tanto había amado, y sintió que algo se rompía en su interior. Porque, por primera vez en 5 años, ya no estaba seguro de que era la verdad. ¿Estaba Verónica realmente delirando, o había percibido algo real en el que todos los demás habían pasado por alto? ¿Y qué había escondido que, según ella, lo demostraría todo? Está bien, dijo Aurelio, su voz sonando hueca y distante incluso para él. Muéstrame lo que escondió tu madre. Pero después de esto, cuando vean que no hay nada, que todo fueron las fantasías de una mente enferma, tendrán que creerme, y yo voy a recuperar a mi hijo. Mateo asintió lentamente. Luego, se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa abandonada. Síganme entonces. Todos pueden seguirme, porque lo que hay adentro no es imaginación. Es la verdad que ha estado esperando 5 años para destruirte. Y mientras el niño subía los escalones desvencijados hacia la penumbra de la casa abandonada, seguido por su padre y una docena de vecinos curiosos, nadie se percató del cartel que todavía estaba en las manos de Aurelio. El cartel que decía desaparecido, pero que tenía algo escrito a mano en el reverso, algo que Aurelio había visto justo antes de arrancarlo, algo que lo explicaba todo, pero que nadie más había tenido la oportunidad de leer. Y ese secreto, oculto en el reverso de cientos de carteles destruidos durante 5 años, era la clave de todo el misterio. Pero ahora, mientras cruzaban el umbral de una casa que apestaba a abandono y a secretos, Aurelio supo que el tiempo de los secretos había terminado. La verdad, fuera cual fuera, estaba a punto de salir a la luz y destruiría a alguien. La única pregunta era, ¿a quién? La casa olía a polvo, a humedad y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Aurelio cruzó el umbral detrás de Mateo, seguido de cerca por Fabián, doña Elvira y al menos 8 vecinos más que no habían podido resistirse a la tentación del drama. La luz anaranjada del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas y danzantes que hacían que el lugar pareciera más siniestro de lo que probablemente era. Por aquí. La voz de Mateo los guió hacia una escalera que crujía de forma peligrosa bajo cada paso. Su tono era firme, desprovisto del temblor que uno esperaría de un niño de 12 años en una situación como esta. Era como si hubiera ensayado este momento una y otra vez en su mente. ¡Ah! Aurelio lo siguió, su corazón latiendo con una fuerza tal que estaba convencido de que todos a su alrededor podían oírlo. El cartel seguía doblado en su bolsillo, y el peso del secreto escrito en su reverso se sentía como una piedra en su pecho. Mateo, intentó decir una vez más. Por favor, antes de que hagamos esto, necesito que entiendas algo. Tu madre no estaba bien. Cualquier cosa que te haya dicho, cualquier cosa que te haya hecho creer. ¿Me crees estúpido? Mateo se detuvo a mitad de la escalera, girándose para enfrentarlo con unos ojos que brillaban por las lágrimas contenidas. ¿Crees que un niño de 7 años no puede diferenciar entre una madre enferma y una madre que intenta protegerlo? Un niño de 7 años confía ciegamente en sus padres, respondió Aurelio con gentileza. No cuestiona, no analiza, simplemente cree. Y si uno de sus padres está desorientado por una enfermedad, puede plantar semillas de miedo que crecen y se retuercen durante años. Semillas de miedo, repitió Mateo, una sonrisa amarga curvando sus labios. Es curioso que uses esas palabras, porque lo que mamá me entregó no fueron semillas. Fue una prueba. Llegaron al segundo piso, donde un pasillo oscuro conducía a varias habitaciones despojadas de todo mobiliario. Mateo caminó con determinación hacia la última puerta a la derecha, una que parecía haber sido sellada con tablones de madera, ahora parcialmente arrancados. Esta era mi habitación, explicó Mateo, empujando la puerta para abrirla. Bueno, no en realidad, pero es donde he estado viviendo desde que encontré este lugar. La habitación era un retrato desolador de la supervivencia.
Un colchón viejo y manchado en el suelo, algunas cajas de cartón apiladas a modo de muebles y dibujos infantiles pegados a las paredes con cinta adhesiva. Pero lo que capturó la atención de todos fue un rincón opuesto, donde había una especie de altar improvisado. Una fotografía de Verónica estaba rodeada de velas consumidas, flores marchitas y lo que parecían ser cartas escritas a mano. Todos los días hablo con ella, dijo Mateo suavemente, acercándose al altar. Le cuento sobre mi día, sobre la gente que veo, sobre cuánto extraño nuestra vida de antes. Y cada día le pregunto si hice lo correcto al esperarte. Hijo, la voz de Aurelio se quebró por completo. No soy tu hijo, lo interrumpió Mateo, aunque ahora había dolor en su voz, no solo rabia. Todavía no. Primero tienes que ver esto. Todos tienen que verlo. Se arrodilló junto al altar y comenzó a levantar las tablas del suelo con una destreza que demostraba que lo había hecho en innumerables ocasiones. Debajo, se reveló un espacio hueco, y de él extrajo una caja de metal oxidada. Mamá me la dio el día del accidente, explicó Mateo mientras abría la caja con manos temblorosas. En el coche, justo antes de que todo ocurriera. Me dijo que cuando fuera mayor, cuando fuera seguro. Debía abrirla y, que si en algún momento dabas conmigo, te mostrara lo que contenía. Aurelio sintió que el aire le faltaba, como si sus pulmones se negaran a funcionar. Fabián sostenía su teléfono en alto, grabando con una claridad desoladora cada detalle de la escena. Doña Elvira se había llevado una mano a la boca, ahogando un jadeo, y los otros vecinos se agolpaban en el umbral de la puerta, estirando el cuello para no perderse nada. Mateo extrajo el primer objeto de la caja. Se trataba de un sobre amarillento, con el nombre de Aurelio escrito en la caligrafía inconfundible y elegante de Verónica. Es una carta, dijo Mateo, su voz temblando por primera vez esa tarde. Nunca la he leído. Mamá me hizo jurar que solo tú la leerías, que únicamente tú debías conocer su contenido. Extendió el sobre hacia Aurelio, sus manos temblando con tal violencia que casi lo deja caer. Aurelio lo tomó, y sus dedos rozaron los de su hijo por primera vez en 5 largos años. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente de piel a piel que conectaba 2 abismos de tiempo y dolor. ¿La leerá en voz alta?, preguntó Fabián, su voz resonando en la habitación silenciosa. Para que todos podamos saber la verdad. No, sentenció Mateo con una firmeza sorprendente. Esta parte es un asunto privado entre mi madre y él. Pero hay más cosas en la caja, cosas que todos ustedes sí pueden ver. Aurelio contempló el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas de su esposa fallecida. Con dedos torpes y entumecidos, rompió el sello y comenzó a leer en silencio, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Aurelio, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a Mateo. Significa que él sobrevivió. Significa que mi último acto como madre tuvo éxito. Sé perfectamente lo que estás pensando. Que estaba delirando, que la enfermedad me hacía ver amenazas donde no existían. Y durante mucho tiempo, yo también lo creía así. Los medicamentos me ayudaban a ver las cosas con claridad, me ayudaban a ser la esposa y la madre que siempre quise ser. Pero entonces dejé de tomarlos. No porque estuviera sufriendo un episodio, sino porque necesitaba estar completamente lúcida para lo que tenía que hacer. Porque descubrí algo, Aurelio. Algo terrible sobre tu hermano. Aurelio sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. Su hermano. ¿Qué demonios tenía que ver Javier en todo esto? Sé que te preguntarás por qué nunca te lo dije. ¿Por qué, si realmente había descubierto algo, no acudí a ti primero? La verdad es que cuando intenté hablar contigo, asumiste que era mi paranoia la que hablaba. Que estaba regresando a ese lugar oscuro. Me recordaste que Javier era tu socio de negocios, tu hermano, tu mano derecha. Me dijiste que estaba imaginando cosas otra vez. Así que decidí que necesitaba una prueba. Una prueba tan sólida e irrefutable que no pudieras ignorarla. Pero antes de que pudiera reunir toda la evidencia, Javier descubrió lo que estaba haciendo, y en ese instante supe que nuestras vidas corrían peligro, tanto la de Mateo como la mía.
El accidente no fue un accidente, Aurelio. Javier saboteó los frenos del coche. Lo sé porque encontré el recibo del mecánico que contrató para hacerlo. Lo sé porque vi las amenazas que me enviaba a un teléfono secreto. Lo sé porque la noche antes del accidente recibí un mensaje que decía: los accidentes ocurren, especialmente a mujeres locas que hacen acusaciones que no pueden probar. En mis últimos momentos de vida, mientras el coche perdía el control y se precipitaba hacia el desastre, solo podía pensar en una cosa: salvar a nuestro hijo. Por eso le grité que corriera. Por eso le entregué esta caja. Por eso le hice prometer que se escondería de ti. No porque tú fueras peligroso, mi amor, sino porque Javier controla cada aspecto de tu vida. Tu empresa, tus finanzas, tu acceso a la información. Y si te entregaba a Mateo, sabía que Javier encontraría la manera de eliminarlo a él también. Necesitaba que Mateo se ocultara hasta que fuera lo suficientemente mayor para comprender, hasta que tuviera la edad para hablar por sí mismo, hasta que pudiera presentar la evidencia sin que nadie pudiera silenciarlo. Perdóname por hacerte creer que estaba loca. Perdóname por arrebatarte a tu hijo. Pero, sobre todo, perdóname por no haberte dicho la verdad cuando todavía tenía tiempo. Tu hermano es un monstruo, Aurelio, y esta caja contiene la prueba de ello. Con todo mi amor eterno, Verónica. La carta se deslizó de las manos flácidas de Aurelio. Su rostro había perdido hasta el último rastro de color, convirtiéndose en una máscara de cera. Doña Elvira se adelantó para recogerla del suelo polvoriento, pero Mateo la interceptó con un movimiento rápido. Es privada, recordó con gentileza, doblándola con cuidado y guardándola en el bolsillo de su pantalón. ¿Qué dice?, preguntó Fabián. Señor Montes, su cara. ¿Qué decía esa carta? Aurelio era incapaz de hablar. Su mente era un torbellino de recuerdos que se reconfiguraban violentamente, 5 años de una realidad falsa desmoronándose en segundos. Javier, su hermano menor, su socio desde que fundaron la empresa de desarrollo inmobiliario 20 años atrás. El padrino de Mateo. El hombre en quien había depositado su confianza absoluta. Papá. Mateo usó la palabra por primera vez, y el sonido golpeó a Aurelio, haciéndole levantar la vista bruscamente. Hay más. Tienes que ver el resto. Mateo sacó otro objeto de la caja. Un teléfono celular antiguo. La batería, milagrosamente, aún funcionaba gracias a un pequeño cargador solar que también estaba guardado en la caja. Mamá grabó conversaciones, explicó Mateo mientras encendía el dispositivo. Durante meses, sin que nadie lo supiera. Cada vez que el tío Javier venía a casa, ella lo grababa. Presionó el botón de reproducción en un archivo de audio. La voz de Verónica se escuchó primero, temblorosa pero clara. ¿Por qué sigues viniendo cuando Aurelio no está en casa? Luego, la voz de Javier, con un tono gélido y amenazante que Aurelio nunca le había escuchado. Porque tú eres un problema, Verónica. Y los problemas necesitan ser manejados. ¿Eso es una amenaza? Es un hecho. Aurelio construyó esta empresa, pero yo soy quien la mantiene funcionando. Y no voy a permitir que una mujer con problemas mentales la destruya con acusaciones paranoicas. No son acusaciones. Tengo pruebas de que estás desviando fondos, de que estás usando la empresa para lavar dinero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decírselo a Aurelio? Él no te va a creer. Nadie te va a creer, porque todo el mundo sabe que estás loca. El audio se cortó abruptamente. El silencio en la habitación era absoluto, pesado como una losa. Fabián había bajado su teléfono, su expresión era una mezcla de horror y compasión al mirar a Aurelio. Hay más grabaciones, dijo Mateo suavemente. 10 en total. Cada una es peor que la anterior. En la última, él le dice que va a arreglar su coche para que todo parezca un lamentable accidente. Le dice que va a hacer que parezca que su paranoia finalmente la empujó a hacer algo peligroso. Aurelio se desplomó en el suelo. Sus piernas simplemente cedieron, incapaces de sostenerlo por más tiempo. Durante 5 años había creído que su esposa había muerto por culpa de su enfermedad,
que sus delirios la habían llevado a abandonar la medicación, a tener el accidente, a arrebatarle a su hijo. Pero la verdad era infinitamente más monstruosa. ¿Por qué?, susurró, la pregunta dirigida al vacío. ¿Por qué Javier haría algo así? Hay documentos también, continuó Mateo, sacando una carpeta de la caja. Mamá los copió de la computadora del tío Javier. Muestran cómo ha estado robando de la empresa durante años. Cómo creó compañías fantasma. Cómo falsificó tu firma en docenas de contratos. Cómo te ha estado utilizando, completó doña Elvira en voz baja. Por el amor de Dios, este hombre destruyó a su propia familia para proteger sus crímenes. Aurelio alzó la vista hacia su hijo. Este niño valiente que había sobrevivido 5 años solo en las calles, aferrándose a un secreto terrible, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Los carteles, dijo Aurelio de repente, como si despertara de una pesadilla. Los carteles que yo arrancaba. ¿Quién los ponía en realidad? El tío Julio, respondió Mateo. El hermano de mamá. Él siempre sospechó del tío Javier. Los carteles eran su manera de mantener mi caso visible, de asegurarse de que alguien, en algún momento, hiciera la conexión. Pero yo los destruía, susurró Aurelio, sintiendo una oleada de náuseas. Pensé que Julio me estaba acusando a mí. Pensé que intentaba hacerme parecer culpable. Y mientras tanto, dijo Fabián lentamente, su verdadero hermano, el asesino, seguía libre. Siguió siendo su socio de negocios. Todavía lo es, susurró Aurelio. Esta misma mañana tuvimos una reunión. Me abrazó. Me dijo que eventualmente encontraríamos a Mateo, que no perdiera la esperanza. La hipocresía era tan colosal que resultaba casi incomprensible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó doña Elvira. Esta evidencia debe ir directamente a la policía. Ya llamé. Una voz nueva se escuchó desde la puerta. Era una mujer más joven que Aurelio no había notado antes, otra vecina. Cuando escuché la grabación, llamé. La policía viene en camino. Mateo se acercó a su padre, que seguía en el suelo, rodeado por los escombros de su vida destrozada. Por primera vez en 5 años, el niño extendió sus brazos. Mamá me hizo prometer que esperaría hasta estar listo, dijo Mateo, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Hasta tener la edad y el coraje para mostrar esto. Para protegerte de la misma persona de quien ella no pudo protegerme. Aurelio abrazó a su hijo con una fuerza que contenía 5 años de anhelo, 5 años de búsqueda, 5 años de creer que había fracasado como padre. Lo siento, sollozaba Aurelio. Lo siento tanto. Si hubiera escuchado a tu madre, si hubiera visto las señales, si yo... No podía saberlo, lo interrumpió Mateo, su voz amortiguada contra el pecho de su padre. El tío Javier era muy bueno mintiendo. Incluso mamá dijo que casi la convenció de que estaba imaginando cosas. Pero ella te protegió, dijo Aurelio, apartándose lo suficiente para mirar a su hijo a los ojos. Incluso en sus últimos momentos, te protegió. Y tú esperaste. Sobreviviste. Fuiste más valiente de lo que cualquier niño debería tener que ser jamás. No estaba completamente solo, admitió Mateo. El tío Julio me encontró hace como 1 año. Me reconoció en la calle. Pero cuando le conté toda la historia, estuvo de acuerdo en que necesitábamos esperar. Necesitábamos que tú me encontraras, que llegaras a la verdad por tu cuenta. Los carteles, comprendió Aurelio súbitamente. Julio seguía poniéndolos, sabiendo que yo los arrancaría. Pero esperaba que, eventualmente, alguien como yo te vería haciéndolo, completó Fabián. Y haría la conexión que necesitabas hacer. Era un plan elaborado y doloroso, construido sobre años de paciencia y un conocimiento profundo de cómo pensaba y actuaría Aurelio. Verónica lo había orquestado desde la tumba, con la ayuda de su hermano y la valentía imposible de su hijo. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a aullar, acercándose rápidamente. Pronto habría preguntas, investigaciones, arrestos. Javier finalmente enfrentaría la justicia por sus crímenes.
Pero por ahora, en esa habitación devastada de una casa abandonada, rodeados por vecinos que habían sido testigos de una tragedia familiar inimaginable, padre e hijo se aferraban el uno al otro. Y por primera vez en 5 años, Aurelio sintió algo que había olvidado que era posible. Esperanza. No la esperanza de encontrar a su hijo, eso ya había sucedido. Sino la esperanza de que tal vez, después de todo el dolor y el tiempo perdido, todavía pudieran tener una oportunidad. Una oportunidad de ser una familia nuevamente. Una oportunidad de honrar el sacrificio de Verónica, viviendo las vidas que ella había dado todo para proteger. Mientras las luces rojas y azules de las patrullas comenzaban a bañar las paredes de la casa abandonada, Mateo sacó un último objeto de la caja. Era una fotografía de los tres, Aurelio, Verónica y Mateo de bebé, la misma fotografía que Aurelio había llevado en su cartera durante 5 años. Pero esta tenía algo escrito en el reverso con la letra de Verónica. La familia no se mide en tiempo juntos, sino en el amor que sobrevive a cualquier separación. Los amo siempre. Y finalmente, después de 5 años de secretos y dolor, la verdad había hecho lo que se suponía que debía hacer. No destruir, sino liberar. La reunión. Algo imprevisto surgió, lo lamento. ¿Te encuentras bien? Tu voz suena, extraña. Resultaba aterrador que Javier también pudiera descifrar el tono de su voz, una prueba más de cuán profundamente había infiltrado cada aspecto de su existencia. Estoy perfectamente, mintió Aurelio, esforzándose por mantener un timbre neutro en su voz. Simplemente agotado. Bueno, de cualquier forma ya es muy tarde para esa junta, la he cancelado. Pero es imperativo que hablemos sobre un asunto urgente. ¿Puedes venir a mi apartamento ahora mismo? Aurelio dirigió la mirada hacia los oficiales, quienes asintieron con una lentitud cargada de significado. Esta era la oportunidad que estaban esperando. Claro, estaré allí en unos 20 minutos. Perfecto. Y Aurelio, trae contigo el archivo del proyecto del distrito de los Jacarandás, el que guardas en tu maletín. La comunicación se cortó de forma abrupta. Todos los presentes en la habitación intercambiaron miradas, la tensión creciendo como una marea oscura. Eso fue muy raro, comentó Fabián. ¿Por qué querría un archivo específico a estas horas de la noche? Porque lo sabe, afirmó Julio con una certeza terrible en su voz. O al menos, sospecha. Algo lo ha puesto en alerta. Los agentes que enviamos aquí, dijo de pronto la oficial Suárez. Si tiene contactos dentro del departamento, alguien pudo haberle notificado sobre la llamada proveniente de esta dirección. La implicación cayó sobre el grupo como una losa de plomo. Javier sabía que Aurelio estaba en la casa abandonada. Sabía que algo estaba sucediendo y se estaba preparando para ello. Entonces es una trampa, sentenció el sargento Romero. Lo está atrayendo para poder, ¿qué? ¿Asesinarlo y hacer que parezca otro accidente, como hizo con su esposa? No, dijo Aurelio, una extraña calma apoderándose de él. Me está llamando porque quiere darme una explicación, quiere justificarse. Los asesinos como Javier, aquellos que matan a su propia familia, siempre sienten la necesidad de que sus víctimas comprendan el porqué. Se volvió hacia los oficiales. Pónganme un micrófono. Grábenlo absolutamente todo, y cuando tengan evidencia suficiente, entren. Voy contigo, repitió Mateo, pero esta vez había una súplica inconfundible en su voz. Por favor, papá. He estado esperando este momento toda mi vida. No me hagas esperar más. Aurelio contempló a su hijo, este niño que había sobrevivido 5 años en las calles, que había custodiado secretos que ningún menor debería tener que guardar, que había demostrado ser más valiente que cualquier adulto que Aurelio conociera. De acuerdo, dijo finalmente. Pero te quedarás en el coche con Julio hasta que yo indique que es seguro. ¿Entendido? Mateo asintió, aunque ambos sabían en su interior que era una promesa que podrían no ser capaz de mantener. 30 minutos más tarde, Aurelio se encontraba de pie frente al opulento edificio en el distrito de La Recoleta donde residía Javier. En el apartamento del último piso, por supuesto,
adquirido con fondos que Aurelio ahora sabía que habían sido sustraídos de su propia compañía. Llevaba un micrófono diminuto adherido bajo su camisa. En un vehículo estacionado a media cuadra, los oficiales Romero y Suárez escuchaban y grababan cada sonido. En otro coche, Julio y Mateo aguardaban, el niño con los ojos clavados en el edificio como si pudiera ver a través de sus muros de concreto y acero. Aurelio tomó el ascensor hasta el piso 23, su corazón latiendo con tal fuerza que estaba seguro de que el micrófono lo captaría con una claridad atronadora. Cuando llegó a la puerta de Javier, se tomó un instante para recordar quién había sido su hermano antes de que todo se hiciera añicos. Recordó a un Javier de 8 años enseñándole a montar en bicicleta. A un Javier de 18 ayudándolo a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. A un Javier de 25, actuando como su padrino cuando se casó con Verónica. ¿En qué preciso momento ese hermano se había transformado en un monstruo? ¿O acaso siempre lo había sido, simplemente aguardando la oportunidad perfecta para rebelarse? Tocó el timbre. La puerta se abrió de inmediato, como si Javier hubiera estado esperando justo al otro lado. Y lo que Aurelio vio lo dejó paralizado de terror. Su hermano sostenía una pistola. «Hola, Aurelio», dijo Javier con una calma espeluznante. «Me alegra que hayas venido. Tenemos mucho de qué hablar». Y mientras Aurelio cruzaba el umbral hacia el apartamento de su hermano, consciente de que los próximos minutos decidirían si viviría o moriría, solo podía pensar en una cosa: Mateo había sobrevivido 5 años para llegar a este momento, y Aurelio no iba a permitir que todo ese sufrimiento fuera en vano. Sin importar lo que sucediera ahora, la verdad finalmente saldría a la luz, y Javier pagaría por lo que había hecho. Aunque le costara todo. Aurelio ingresó al apartamento con las manos levantadas a la altura del pecho, en una clara señal de que no representaba una amenaza. La pistola en la mano de Javier no temblaba en lo más mínimo. Eso era lo más aterrador. La absoluta serenidad con la que su hermano sostenía el arma, como si fuera una extensión natural de su brazo. «Cierra la puerta», ordenó Javier con suavidad. Aurelio obedeció, sabiendo que en el vehículo afuera, los oficiales Romero y Suárez estaban escuchando cada palabra, cada respiración, a través del micrófono oculto. Sabiendo que Mateo probablemente tenía el oído pegado a la radio de la policía, aterrorizado por lo que pudiera sucederle a su padre. El apartamento era exactamente como Aurelio lo recordaba, minimalista, absurdamente caro, desprovisto de cualquier fotografía familiar o recuerdo personal, como si Javier hubiera querido erradicar cualquier evidencia de conexión humana. «Siéntate», indicó Javier, señalando un sofá de cuero italiano que seguramente había costado más que el salario anual de una familia promedio. «¿Vas a dispararme?», preguntó Aurelio, permaneciendo de pie. «Eso depende», respondió Javier, finalmente bajando el arma, pero manteniéndola visible en su mano derecha. «Depende de si podemos tener una conversación honesta. De si finalmente puedes entender por qué todo esto fue necesario». ¿Necesario? Aurelio sintió la rabia bullir en su pecho. Asesinar a mi esposa fue necesario. Hacer que mi hijo viviera en las calles durante 5 años fue necesario. Javier suspiró, como si Aurelio fuera un estudiante particularmente lento que no lograba comprender una lección obvia. Sabes, siempre fuiste el hermano brillante, el visionario, el que tenía ideas imposibles que de alguna manera se convertían en realidad. Pero también fuiste increíblemente ingenuo. Se desplazó hacia el bar, sirviéndose un whisky con la mano libre. No le ofreció nada a Aurelio. ¿Sabes cuántas veces te salvé de tu propia estupidez? ¿Cuántos proyectos se habrían ido a la quiebra sin mi intervención? ¿Cuántos inversores habrían huido si yo no hubiera ajustado los números? Mentido, corrigió Aurelio. La palabra es mentido. Falsificado. Estafado. Optimizado, replicó Javier, tomando un sorbo de su bebida. Hice lo que era necesario para mantener nuestra empresa a flote, para mantenerte a ti en tu oficina de lujo, diseñando tus edificios mientras yo me ensuciaba las manos con el trabajo real de mantener las luces encendidas. Y de paso robaste millones, sentenció Aurelio. Javier se encogió de hombros.
Compensación por servicios prestados. Tú nunca entendiste el valor de lo que yo hacía. Pensabas que tu genio arquitectónico era lo que nos hacía exitosos, pero era yo quien cerraba los tratos, quien movía el dinero, quien construyó un imperio mientras tú jugabas con maquetas. Verónica lo descubrió, dijo Aurelio, tratando de mantenerlo hablando. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada, cada confesión implícita era un clavo más en su ataúd. Por eso la mataste. No la maté, corrigió Javier con un tono casi académico. Creé las circunstancias que resultaron en su fallecimiento. Existe una diferencia. Saboteaste los frenos de su coche y dices que no la mataste. Le di una opción. Javier se sentó en el sillón frente a Aurelio, la pistola ahora descansando casualmente en su regazo. Podía haberse quedado callada sobre lo que había descubierto. Podía haber entendido que algunas cosas son más grandes que la moralidad individual. Pero ella eligió ser heroica. Eligió recopilar evidencia. Eligió amenazarme. Su voz se endureció. Así que sí, ajusté su coche, le envié advertencias que ignoró, y cuando finalmente tuvo el accidente, fue su propia terquedad la que la mató. No yo. Escúchate, Aurelio sintió náuseas. Estás justificando un asesinato como si fuera una decisión de negocios. Todo es una decisión de negocios, respondió Javier. Tu problema, Aurelio, es que siempre fuiste demasiado emocional. Dejas que los sentimientos nublen tu juicio. Verónica era un problema. Los problemas se eliminan. Es así de simple. ¿Y Mateo? Preguntó Aurelio, sintiendo su voz quebrarse a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. Era tu sobrino. Tu ahijado. También era un problema a eliminar. Por primera vez, algo que podría haber sido emoción genuina cruzó el rostro de Javier. Mateo fue complicado. No quería lastimarlo, de verdad. Pero cuando desapareció del lugar del accidente, me di cuenta de que era mejor así. Sin el niño, no había testigo de las últimas palabras de Verónica. No había nadie que pudiera repetir lo que ella le había dicho. Entonces, ¿lo buscaste? Aurelio comprendió súbitamente. No para ayudarme a encontrarlo. Para asegurarte de que permaneciera desaparecido. Invertí tanto dinero como tú en investigadores privados, confirmó Javier. Solo que mis instrucciones eran diferentes. Si lo encontraban, debían informarme a mí primero, para que pudiera manejar la situación apropiadamente. Matarlo, dijo Aurelio, las palabras como ceniza en su boca. Ibas a matar a un niño de 7 años. Iba a proteger nuestro imperio, corrigió Javier. Pero resulta que el mocoso era más astuto de lo que anticipé. Se escondió en lugares donde ningún investigador pensó en buscar. Vivió en las calles como un fantasma. Se inclinó hacia adelante, su expresión casi de admiración. Tengo que darle crédito. Para un niño tan joven, mostró una habilidad impresionante para la supervivencia. Casi tan impresionante como la paranoia de Verónica que lo entrenó. No era paranoia si estaba en lo correcto, dijo Aurelio. Javier se rió, un sonido desprovisto de humor. Ese es el chiste, ¿no? Todo el mundo pensó que estaba loca. Sus propios médicos, sus amigos, incluso tú, Aurelio. Todos pensaron que su esquizofrenia había regresado. Nadie creyó sus acusaciones porque, ¿quién le va a creer a una mujer con un historial de enfermedad mental? Usaste su condición en su contra. Aurelio sintió una rabia tan profunda que era casi paralizante. Sabías que nadie le creería. Fue conveniente, admitió Javier. Y antes de que me juzgues con esa expresión de superioridad moral, recuerda que tú tampoco le creíste. Cuando ella trató de decirte que yo estaba robando, tú le dijiste que tomara sus medicamentos. Tú la enviaste de vuelta a terapia. Así que no pretendas ser inocente en esto. El golpe fue brutal porque era verdad. Aurelio le había fallado a su esposa cuando más lo necesitaba. Había asumido que su enfermedad había regresado en lugar de investigar sus acusaciones. Tienes razón, dijo Aurelio suavemente. Le fallé a Verónica. Le fallé a Mateo.
He estado fallando durante 5 años mientras tú seguías robando, mintiendo, viviendo tu vida como si no hubieras destrozado una familia completa. Dramatismo innecesario, desestimó Javier con un gesto de la mano. La vida continúa. Los negocios continúan. El mundo no se detiene por una mujer muerta y un niño desaparecido. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó Aurelio, sintiendo una extraña claridad descender sobre él. Que alguna vez te admiré. Te veía como mi hermano menor brillante que manejaba las partes aburridas del negocio para que yo pudiera crear. Confiaba en ti completamente. Y esa confianza te hizo millonario, replicó Javier. Sin mí, te habrías hundido en el primer año. Sin mí, tus diseños brillantes nunca se habrían construido. Me lo debes todo, Aurelio. Te debo una bala, dijo una nueva voz desde la puerta. Ambos hermanos se volvieron bruscamente. Mateo estaba de pie en el umbral, habiendo entrado sigilosamente durante la conversación. Detrás de él, Julio lo miraba con una expresión de horror, claramente habiendo intentado detenerlo sin éxito. Mateo, no. Aurelio se puso de pie de un salto, interponiéndose entre su hijo y Javier. Pero Javier se había quedado completamente inmóvil, la pistola olvidada en su regazo, mientras miraba al niño que había creído que nunca volvería a ver. Imposible, susurró. Estás muerto. Tienes que estar muerto. Sorpresa, dijo Mateo, su voz sin el temblor que Aurelio esperaba. El problema que intentaste eliminar hace 5 años sobrevivió. Y traje amigos. Los oficiales Romero y Suárez aparecieron detrás de Julio, con las armas desenfundadas y apuntando directamente a Javier. Otros 4 oficiales más entraron por ambos lados, rodeando completamente el apartamento. Javier Montes, anunció el sargento Romero. Queda bajo arresto por el asesinato de Verónica de Montes, fraude empresarial, lavado de dinero e intento de homicidio de un menor. Javier miró su pistola. Luego a los 6 oficiales que le apuntaban. Y finalmente, de vuelta a Mateo. Una sonrisa extraña se formó en sus labios. Inteligente, dijo. Muy inteligente. El micrófono, supongo. Grabaste toda mi confesión. Cada palabra, confirmó Aurelio. Y tú, mocoso, Javier miró a Mateo con algo que podría haber sido respeto. 5 años escondido. 5 años esperando el momento correcto. Tu madre te entrenó bien. Me enseñó a sobrevivir a los monstruos, respondió Mateo. Y a esperar hasta tener las herramientas para destruirlos. Javier se rió, un sonido genuino esta vez. ¿Sabes? Una parte de mí está casi orgullosa. Te pareces más a mí de lo que te gustaría admitir. Paciente, calculador, dispuesto a hacer lo necesario para ganar. No soy nada como tú, dijo Mateo con firmeza. Porque yo usé mi paciencia para traer justicia. Tú la usaste para destruir familias. Semántica, se encogió de hombros Javier. Entonces, con un movimiento más rápido de lo que nadie anticipó, levantó su pistola. Pero no la apuntó a Aurelio ni a Mateo. La apuntó a su propia cabeza. No, gritó Aurelio, moviéndose instintivamente hacia adelante. Suelte el arma, ordenó el sargento Romero. Javier los ignoró a todos, su atención fija en Aurelio. Hermano, te voy a dar un último regalo. Te voy a ahorrar años de juicios, de testimonios, de ver mi cara en cada periódico mientras me convierto en el villano de esta historia. Javier, por favor, suplicó Aurelio, aunque no estaba seguro de por qué. Este hombre había matado a su esposa, había intentado matar a su hijo. ¿Por qué le importaba si vivía o moría? Y Mateo, Javier se volvió hacia el niño. Lleva esto contigo. Yo gané durante 5 años. Durante 5 años viví libre mientras tú comías basura de los contenedores. Durante 5 años dormí en sábanas de seda mientras tú dormías sobre cartón. Puedes tener tu justicia ahora, pero yo tuve mi victoria primero. Baje el arma ahora, gritó la oficial Suárez. Javier sonrió. No y apretó el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado.
Aurelio se lanzó para cubrir a Mateo, protegiéndolo de ver lo que sabía que vendría después. Pero el niño ya había visto demasiado en su corta vida. Ya había sido testigo de más horror del que cualquier persona debería experimentar. Cuando Aurelio finalmente se atrevió a mirar, Javier estaba desplomado en el sillón, la pistola caída al suelo, la sangre manchando el costoso cuero italiano que había valorado más que las vidas humanas. «Dios mío», susurró Julio, apartando la vista. Los oficiales se movieron rápidamente, verificando el pulso, aunque era obvio que no había nada que hacer. El sargento Romero habló rápidamente por su radio, llamando a los paramédicos y al forense. Aurelio mantuvo a Mateo girado, abrazándolo fuertemente contra su pecho. «No mires, por favor, no mires». «Ya vi», respondió Mateo, su voz sorprendentemente calmada. «¿Y sabes qué, papá? No siento nada. Pensé que sentiría algo. Satisfacción o tristeza o rabia. Pero es solo vacío». Aurelio se había olvidado por completo de la reunión. Algo había surgido, lo lamento. ¿Estás bien? Suenas extraño. Era una demostración aterradora de la profunda infiltración de Javier en cada aspecto de su vida, el hecho de que pudiera leer su estado de ánimo a través de una simple inflexión en su voz. «Me encuentro bien», mintió Aurelio, luchando por mantener su tono de voz completamente neutral. «Solamente estoy cansado». «Bueno, de todos modos ya es demasiado tarde para la junta, la he pospuesto. Pero necesitamos hablar sobre un tema urgente. ¿Puedes venir a mi apartamento ahora?» Aurelio giró la cabeza para mirar a los oficiales, quienes asintieron con una lentitud deliberada. Esta era la oportunidad que necesitaban, el momento de la verdad. «Claro, estaré allí en 20 minutos». «Perfecto. Y Aurelio, trae contigo el expediente del proyecto de los jacarandás, el que tienes en tu maletín». La comunicación se cortó de forma abrupta. Todos en la habitación se miraron unos a otros, una tensión palpable creciendo en el aire viciado. «Aquello fue sumamente extraño», comentó Fabián. «¿Por qué razón querría un archivo en particular a estas horas?» «Porque lo sabe», dijo Julio con una certeza espantosa. «O al menos, lo sospecha. Algo lo ha puesto en guardia». «Los oficiales que enviamos a esta dirección», dijo la oficial Suárez de repente, su mente trabajando con rapidez. «Si tiene informantes en el departamento, es posible que alguien le haya notificado de una llamada proveniente de esta zona». La implicación cayó sobre todos como una bomba de tiempo que acababa de activarse. Javier era consciente de que Aurelio se encontraba en la casa abandonada. Sabía que algo estaba en marcha y, sin duda, se estaba preparando para ello. «Entonces, es una emboscada», sentenció el sargento Romero. «Lo está atrayendo para poder, ¿qué? ¿Asesinarlo y hacer que parezca un accidente, como hizo con su esposa?» «No», dijo Aurelio, mientras una extraña y gélida calma descendía sobre él. «Me está llamando porque quiere explicar su versión, quiere justificar sus actos. Los asesinos como Javier, los que son capaces de matar a su propia familia, siempre sienten una retorcida necesidad de que sus víctimas comprendan el porqué». Se volvió hacia los oficiales. «Necesito un micrófono, grábenlo todo, y en el momento en que tengan suficiente evidencia, intervengan». «Iré contigo», repitió Mateo, pero esta vez había una súplica desgarradora en su voz. «Por favor, papá, he pasado toda mi vida esperando este momento. No me obligues a esperar más». Aurelio miró a su hijo, este niño que había sobrevivido 5 años en la más absoluta desolación, que había guardado secretos que ningún niño debería tener que conocer, que había demostrado ser más valiente que cualquier adulto que Aurelio hubiera conocido jamás. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero te quedarás en el coche con Julio hasta que yo diga que es seguro». «¿Lo has entendido?» Mateo asintió, aunque ambos sabían que era una promesa que el destino podría impedirle cumplir. 30 minutos más tarde, Aurelio se encontraba de pie frente al lujoso edificio de Recoleta donde vivía Javier. El apartamento del penthouse, como no, adquirido con dinero que Aurelio ahora sabía que había sido robado de su propia empresa.
Llevaba un micrófono diminuto pegado bajo la tela de su camisa. En un automóvil estacionado a media cuadra, los oficiales Romero y Suárez escuchaban y grababan cada sonido ambiental. En otro vehículo, Julio y Mateo esperaban, el niño con la mirada fija en el edificio, como si con la pura fuerza de su voluntad pudiera ver a través de las paredes. Aurelio subió en el ascensor hasta el piso 23, su corazón latiendo con tal furia que estaba seguro de que el micrófono lo captaría como el redoble de un tambor. Cuando llegó a la puerta de Javier, se tomó un segundo para recordar al hermano que había sido antes de que todo se convirtiera en cenizas. Recordó a un Javier de 8 años enseñándole a andar en bicicleta, a un Javier de 18 ayudándolo a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad, a un Javier de 25 siendo su testigo cuando se casó con Verónica. ¿En qué punto exacto ese hermano se había transformado en un monstruo? ¿O siempre había sido un monstruo, esperando pacientemente la oportunidad para rebelarse? Llamó al timbre. La puerta se abrió al instante, como si Javier hubiera estado esperando justo al otro lado. Y lo que Aurelio vio lo dejó helado hasta la médula. Su hermano sostenía una pistola. «Hola, Aurelio», dijo Javier con una calma aterradora. «Me alegro de que vinieras. Tenemos mucho de qué hablar». Y mientras Aurelio cruzaba el umbral hacia el apartamento de su hermano, sabiendo que los próximos minutos determinarían si viviría o moriría, solo podía pensar en una cosa: Mateo había sobrevivido 5 años para llegar a este momento, y Aurelio no iba a permitir que todo ese sufrimiento hubiera sido en vano. Sin importar lo que pasara ahora, la verdad finalmente saldría a la luz y Javier pagaría por lo que había hecho. Aunque le costara todo. Aurelio entró al apartamento con las manos levantadas a la altura del pecho, en un gesto universal que mostraba que no representaba una amenaza. La pistola en las manos de Javier no temblaba. Eso era lo más perturbador. La absoluta y gélida calma con la que su hermano sostenía el arma como si fuera un objeto cotidiano, una herramienta más. «Cierra la puerta», ordenó Javier suavemente. Aurelio obedeció, plenamente consciente de que en el coche, afuera, los oficiales Romero y Suárez estaban escuchando cada palabra a través del micrófono oculto. Y sabiendo que Mateo probablemente tenía la oreja pegada a la radio de la policía, aterrorizado por el destino de su padre. El apartamento era exactamente como Aurelio recordaba. Minimalista, costoso, desprovisto de cualquier fotografía familiar o recuerdo personal, como si Javier hubiera querido borrar cualquier evidencia de su propia conexión humana. «Siéntate», Javier señaló el sofá de cuero italiano que probablemente había costado más que el salario anual de una familia promedio. «¿Vas a dispararme?», preguntó Aurelio, manteniéndose de pie. «Depende», respondió Javier, finalmente bajando el arma pero manteniéndola visible en su mano derecha. «Depende de si podemos tener una conversación honesta, de si finalmente puedes entender por qué todo esto fue necesario». «Necesario». Aurelio sintió la rabia burbujeando en su pecho como lava. Asesinar a mi esposa fue necesario. Hacer que mi hijo viviera en las calles durante 5 años fue necesario. Javier suspiró como si Aurelio fuera un estudiante particularmente lento que no entendía una lección obvia. ¿Sabes? Siempre fuiste el hermano brillante, el visionario, el que tenía ideas imposibles que de alguna manera se volvían realidad. Pero también fuiste increíblemente ingenuo. Se movió hacia el bar, sirviéndose un whisky con la mano libre. No le ofreció nada a Aurelio. ¿Sabes cuántas veces te salvé de tu propia estupidez? ¿Cuántos proyectos habrían quebrado sin mi intervención? ¿Cuántos inversores habrían huido si yo no hubiera ajustado los números? Mentido, corrigió Aurelio. La palabra es mentido. Falsificado. Estafado. Optimizado, Javier tomó un sorbo de su bebida. Hice lo que era necesario para mantener nuestra empresa funcionando, para mantenerte en tu oficina de lujo diseñando tus edificios mientras yo me ensuciaba las manos con el trabajo real de mantener las luces encendidas. Y de paso robaste millones, dijo Aurelio. Javier se encogió de hombros. Compensación por servicios prestados. Tú nunca entendiste el valor de lo que yo hacía. Pensabas que tu genio arquitectónico era lo que nos hacía exitosos,
pero yo era el que hacía los tratos, el que movía el dinero, el que construyó un imperio mientras tú jugabas con maquetas. Verónica lo descubrió, dijo Aurelio, tratando de mantenerlo hablando. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Por eso la mataste. No la maté, corrigió Javier con un tono casi académico. Creé circunstancias que resultaron en su muerte. Hay una diferencia. Saboteaste los frenos de su auto y dices que N. O la mataste. Le di una elección. Javier se sentó en el sillón frente a Aurelio, la pistola ahora descansando casualmente en su regazo. Podía quedarse callada sobre lo que había descubierto. Podía entender que algunas cosas son más grandes que la moralidad individual. Pero ella eligió ser heroica. Eligió recopilar evidencia, eligió amenazarme. Su voz se endureció. Así que sí, ajusté su auto, le envié advertencias que ignoró, y cuando finalmente tuvo el accidente, fue su propia terquedad la que la mató. No yo. Escúchate, Aurelio sintió náuseas. Estás justificando el asesinato como si fuera lógica empresarial. Todo es lógica empresarial, respondió Javier. Tu problema, Aurelio, es que siempre fuiste demasiado emocional. Dejas que los sentimientos nublen el juicio. Verónica era un problema. Los problemas se eliminan. Es así de simple. ¿Y Mateo? Preguntó Aurelio, sintiendo su voz quebrarse a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Era tu sobrino, tu ahijado. También era un problema a eliminar. Por primera vez, algo que podría haber sido emoción genuina pasó por el rostro de Javier. Matías fue complicado. No quería lastimarlo, de verdad. Pero cuando desapareció del lugar del accidente, me di cuenta de que era mejor así. Sin el niño, no había testigo de las últimas palabras de Verónica. No había nadie que pudiera repetir lo que ella le había dicho. Entonces, lo buscaste, Aurelio entendió súbitamente. No para ayudarme a encontrarlo, para asegurarte de que permaneciera desaparecido. Invertí tanto dinero como tú en investigadores privados, Javier confirmó, solo que mis instrucciones eran diferentes. Si lo encontraban, debían informarme a mí primero para que pudiera manejar la situación apropiadamente. Matarlo, dijo Aurelio, las palabras como ceniza en su boca. Ibas a matar a un niño de 7 años. Iba a proteger nuestro imperio, corrigió Javier. Pero resulta que el mocoso era más astuto de lo que anticipé. Se escondió en lugares donde ningún investigador pensó buscar. Vivió en las calles como un fantasma. Se inclinó hacia adelante, su expresión casi admirativa. Tengo que darle crédito. Para un niño tan joven, mostró una habilidad impresionante para la supervivencia, casi tan impresionante como la paranoia de Verónica que lo entrenó. No era paranoia si estaba en lo correcto, dijo Aurelio. Javier se rió, un sonido sin humor. Ese es el chiste, ¿no? Todo el mundo pensó que estaba loca. Sus propios médicos, sus amigos, incluso tú, Aurelio. Todos pensaron que su esquizofrenia había vuelto. Nadie creyó sus acusaciones porque, ¿quién va a creer a una mujer con un historial de enfermedad mental? Usaste su condición contra ella, Aurelio sintió una rabia tan profunda que era casi paralizante. ¿Sabías que nadie la creería? Fue conveniente, Javier admitió. Y antes de que me juzgues con esa expresión de superioridad moral, recuerda que tú tampoco le creíste. Cuando ella trató de decirte que yo estaba robando, tú le dijiste que tomara sus medicamentos. Tú la enviaste de vuelta a terapia, así que no pretendas ser inocente en esto. El golpe fue brutal porque era verdad. Aurelio había fallado a su esposa cuando más lo necesitaba. Había asumido que su enfermedad había regresado en lugar de investigar sus acusaciones. Tienes razón, dijo Aurelio suavemente. Le fallé a Verónica. Le fallé a Mateo. He estado fallando durante 5 años mientras tú seguías robando, mintiendo, viviendo tu vida como si no hubieras destrozado una familia completa. Dramatismo innecesario, Javier desestimó con un gesto de la mano. La vida continúa, los negocios continúan. El mundo no se detiene por una mujer muerta y un niño desaparecido.
¿Sabes qué es lo más triste? Preguntó Aurelio, sintiendo una claridad extraña descender sobre él. Que alguna vez te admiré. Te veía como mi hermano menor brillante que manejaba las partes aburridas del negocio para que yo pudiera crear. Confiaba en ti completamente. Y esa confianza te hizo millonario, Javier replicó. Sin mí, habrías colapsado en el primer año. Sin mí, tus diseños brillantes nunca se habrían construido. Me debes todo, Aurelio. Te debo una bala, dijo una nueva voz desde la puerta. Ambos hermanos se volvieron bruscamente. Mateo estaba de pie en el umbral, habiendo entrado sigilosamente durante la conversación. Detrás de él, Julio miraba con expresión de horror, claramente habiendo tratado de detenerlo sin éxito. Mateo, no. Augusto se puso de pie de un salto, colocándose entre su hijo y Javier, pero Javier se había quedado completamente inmóvil. La pistola olvidada en su regazo, mientras miraba al niño que había creído que nunca volvería a ver. Imposible, susurró. Estás muerto. Tienes que estar muerto. Sorpresa, dijo Mateo, su voz sin el temblor que Augusto esperaba. El problema que intentaste eliminar hace 5 años sobrevivió. Y traje amigos. Los oficiales Romero y Suárez aparecieron detrás de Julio, armas desenfundadas y apuntando directamente a Javier. Otros 4 oficiales más entraron por ambos lados, rodeando completamente el departamento. Javier Montes, el sargento Romero anunció. Está bajo arresto por el asesinato de Verónica de Montes, fraude empresarial, lavado de dinero e intento de homicidio de un menor. Javier miró su pistola. Luego a los 6 oficiales apuntándolo y finalmente de vuelta a Mateo. Una sonrisa extraña se formó en sus labios. Inteligente, dijo. Muy inteligente. El micrófono, supongo. Grabaste toda mi confesión. Cada palabra, Augusto confirmó. Y tú, mocoso, Javier miró a Mateo con algo que podría haber sido respeto. 5 años escondido. 5 años esperando el momento correcto. Tu madre te entrenó bien. Me enseñó a sobrevivir a monstruos, Mateo respondió, y a esperar hasta tener las herramientas para destruirlos. Javier se rió. Un sonido genuino esta vez. ¿Sabes? Parte de mí está casi orgulloso. Eres más parecido a mí de lo que te gustaría admitir. Paciente, calculador, dispuesto a hacer lo necesario para ganar. No soy nada como tú, Matías dijo firmemente. Porque yo usé mi paciencia para traer justicia. Tú la usaste para destruir familias. Semántica, Javier se encogió de hombros. Entonces, con un movimiento más rápido de lo que nadie anticipó, levantó su pistola, pero no la apuntó a Augusto o a Mateo, la apuntó a su propia cabeza. No. Augusto gritó, moviéndose instintivamente hacia adelante. Suelte el arma. El sargento Romero ordenó. Javier los ignoró a todos, su atención fija en Augusto. Hermano, te voy a dar un regalo final. Te voy a ahorrar años de juicios, de testimonios, de ver mi cara en cada periódico mientras me convierto en el villano de esta historia. Javier, por favor, Augusto suplicó, aunque no estaba seguro de por qué. Este hombre había matado a su esposa, había intentado matar a su hijo, ¿por qué le importaba si vivía o moría? Y Mateo, Javier se volvió hacia el niño. Lleva esto contigo. Yo gané durante 5 años. Durante 5 años viví libre mientras tú comías basura de contenedores. Durante 5 años dormí en sábanas de seda mientras tú dormías en cartón. Puedes tener tu justicia ahora, pero yo tuve mi victoria primero. Baje el arma ahora. La oficial Suárez gritó. Javier sonrió. No y presionó el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Augusto se movió para cubrir a Mateo, protegiéndolo de ver lo que sabía que vendría después. Pero el niño ya había visto demasiado en su corta vida. Ya había sido testigo de más horror del que cualquier persona debería experimentar. Cuando Augusto finalmente se atrevió a mirar, Javier estaba desplomado en el sillón,
la pistola caída al suelo, sangre manchando el cuero italiano costoso que había valorado más que vidas humanas. Dios mío, Julián susurró apartando la vista. Los oficiales se movieron rápidamente, verificando el pulso, aunque era obvio que no había nada que hacer. El sargento Romero habló rápidamente por su radio, llamando a paramédicos y al forense. Augusto mantuvo a Mateo volteado, abrazándolo fuertemente contra su pecho. No mires, por favor, no mires. Ya vi, Mateo respondió, su voz sorprendentemente calmada. ¿Y sabes qué, papá? No siento nada. Pensé que sentiría algo. Satisfacción o tristeza o rabia, pero es solo vacío. Eso es normal, la oficial Suárez dijo gentilmente acercándose. El shock va a golpearte más tarde. Pero Matías negó con la cabeza. No es shock, es que él ya no importa. Dejó de importar en el momento en que entré y vi que es solo un hombre, no un monstruo, solo un hombre patético que eligió el dinero sobre la familia. Se separó de Augusto lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Sabes qué dijo mamá en sus últimos segundos? En el auto, cuando los frenos fallaron, me miró y dijo. Algún día entenderás que algunas personas eligen ser malas, no porque fueron lastimadas o porque no tuvieron opciones, sino porque es más fácil que ser bueno. Y cuando los encuentres, no los odies, solo sé mejor que ellos. Lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Mateo. Así que no lo odio, solo me da lástima, porque nunca va a saber lo que se siente tener una familia real que te ama por quien eres, no por lo que puedes dar. Augusto abrazó a su hijo nuevamente, sus propias lágrimas mezclándose con las de Mateo. Alrededor de ellos, los oficiales hacían su trabajo, documentando la escena, tomando declaraciones. Pero en ese momento, padre e hijo existían en su propia burbuja de dolor y sanación entrelazados. Lo siento, Augusto susurró contra el cabello de su hijo. Siento haberte perdido. Siento no haber creído a tu madre. Siento que tuvieras que pasar por esto. No fue tu culpa, Mateo respondió. Él era bueno mintiendo. Nos engañó a todos. Pero Verónica lo vio, Julio intervino, acercándose con cuidado. Mi hermana vio a través de él cuando nadie más pudo y te protegió de la única manera que sabía cómo. Se arrodilló para estar a la altura de Mateo. Tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si algo le pasaba, me aseguraría de que entendieras que todo lo que hizo, cada decisión que tomó, fue por amor. No por paranoia, no por enfermedad, sino por amor puro y absoluto. Sacó un sobre de su abrigo. Me dio esto hace 5 años. Me dijo que te lo diera cuando fueras lo suficientemente mayor para entender, cuando todo esto terminara. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta y una fotografía. La foto mostraba a Verónica embarazada, sonriendo a la cámara con una mano en su vientre. En el reverso estaba escrito, para mi hijo, la razón por la que luché. La razón por la que sobreviví tanto como pude. La razón por la que lo di todo. La carta era corta. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que mis peores miedos se hicieron realidad. Pero también significa que sobreviviste, que fuiste lo suficientemente fuerte para hacer lo que te pedí. Perdóname por ponerte en esta posición. Perdóname por hacerte crecer demasiado rápido. Perdóname por darte responsabilidades que ningún niño debería tener. Pero también quiero que sepas esto. Cada segundo que pasé contigo fue el más grande honor de mi vida. Cada risa tuya sanaba partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas. Cada abrazo tuyo me recordaba por qué vale la pena luchar. No desperdicies tu vida odiando a quien me quitó de tu lado. No desperdicies energía en venganza o amargura. En su lugar, construye algo hermoso. Construye la vida que yo hubiera querido darte si hubiera tenido más tiempo. Ama profundamente, ríe frecuentemente, confía cautelosamente y, sobre todo, recuerda que los monstruos existen, pero también los héroes. Y tú, mi amor, eres el mayor héroe que he conocido. Te amo, te amo, te amo. Eternamente tuya, mamá.
Mateo leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose varias veces. Para cuando terminó, no había un ojo seco en la habitación. Incluso los oficiales más endurecidos tuvieron que voltearse para esconder sus emociones. Ella sabía, Mateo dijo finalmente. Sabía exactamente cómo terminaría esto. Y aún así eligió luchar. Porque eso es lo que hacen las madres, dijo suavemente la oficial Suárez. Protegen sin importar el costo. Mientras los paramédicos finalmente llegaban y comenzaban el proceso de remover el cuerpo de Javier, Aurelio guió a Mateo fuera del apartamento. No necesitaban ver más. No necesitaban estar en ese espacio de muerte por más tiempo. Afuera, el aire nocturno de la gran capital se sentía limpio y fresco después de la atmósfera opresiva del apartamento. Aurelio respiró profundamente, sosteniendo la mano de su hijo, sintiendo el pulso de vida que confirmaba que esto era real, que habían sobrevivido, que finalmente estaban juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Ahora, respondió Aurelio, vamos a casa. A nuestra verdadera casa. Y comenzamos a construir la vida que tu madre hubiera querido que tuviéramos. ¿Tenemos una casa? La tendremos, prometió Aurelio. Una donde puedas ser niño otra vez. Donde puedas ir a la escuela, hacer amigos, dormir sin miedo. Una donde honremos a tu madre viviendo, en lugar de solo sobreviviendo. Mateo asintió, apretando la mano de su padre. Ella habría querido eso. Sí, acordó Aurelio. Ella definitivamente habría querido eso. Y mientras caminaban hacia el auto donde Julio los esperaba, dejando atrás el edificio que contenía el cuerpo de un hombre que había elegido el dinero sobre la familia, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil, sino la esperanza realista de que con tiempo y amor, las heridas podrían sanar, que las familias rotas podrían reconstruirse, y que incluso las noches más oscuras eventualmente dan paso al amanecer.